Señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas. Soy Maruja Hermosa Castro, jueza especializada en lo contencioso administrativo de la Corte de Lima e integrante de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, presidida por la doctora Janet Tello Gilardi, jueza suprema de la República. En esta ocasión presentaré el módulo sobre la aplicación del protocolo de atención judicial para personas con discapacidad, haciendo énfasis en la atención prioritaria de la persona adulta mayor, a efectos de garantizar su efectivo acceso a la justicia en igualdad de condiciones que las demás personas. Es de precisar que el protocolo de atención judicial fue sociabilizado y validado por los integrantes, jueces y juezas de todo el país, sociedad civil, asociaciones, en el primer Congreso sobre Discapacidad realizado el 28 y 29 de agosto de 2017, en el que concurrieron diversas organizaciones involucradas y comprometidas directamente en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, contando incluso con expositores de talla internacional como la doctora Soledad Cisterna, embajadora de Naciones Unidas en tema de discapacidad. Este protocolo ha sido recientemente aprobado mediante resolución 018-2010 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la cual ha sido producto del consenso y de la validación de todas las personas involucradas. Partiendo ya con el desarrollo del tema, tenemos que empezar conociendo la problemática. Respecto de las personas adultos mayores, actualmente el crecimiento demográfico se ha visto afectado por un proceso de envejecimiento de toda la sociedad. Este proceso repercute en todas las esferas de la vida, es decir, afecta lo social, lo político, lo económico, lo familiar. Este envejecimiento de la sociedad genera nuevos retos y nuevas actitudes que tiene que tener el Estado para asumir y afrontar estas necesidades de este grupo poblacional que va en incremento año a año. Y en lo que a nosotros corresponde dentro del Poder Judicial es brindar el mejor y el mayor acceso a estas personas en igualdad de condiciones, haciendo los ajustes necesarios. En el Perú, al igual que otros países de América Latina, el crecimiento, como se les había señalado, se ha visto en incremento. Tenemos que en el 2010, en la subregión de los países andinos, existían aproximadamente 14 millones de personas adultas mayores. Esta situación se ha mantenido en un ritmo de crecimiento acelerado y al 2021 hay cerca de 20 millones. Para el 2050 se calculan, según cifras de la CEPAL, que una de cada 4 personas va a ser una persona adulto mayor. Esta situación es preocupante en países como el nuestro, en los que sumado a ello hay una alarma por que concurren otras vulnerabilidades que hacen más difícil la vida de estas personas adultos mayores, como la pobreza, las condiciones de género, de interculturalidad, de indigenismo, que generan mucho mayor barreras de desigualdad. Tenemos que, según el último censo, en el año 2017, aproximadamente habíamos 32 millones de peruanos y peruanas, y de los cuales el 9,2% era población adulta mayor. Bueno, se estima que esta población va a seguir incrementando, por eso es el reto y la apuesta para que dentro del Poder Judicial se brinde toda esta accesibilidad posible para todas las personas adultas mayores. Derechos de las personas adultas mayores. Según la Constitución Política del Perú, las personas adultas mayores tienen derecho a los mismos derechos que tenemos todas las personas, que están reconocidas en el artículo 2 de la Constitución, en ese extenso catálogo de derechos, al cual también tendríamos que incluir
el artículo 3, que nos remite también a la interpretación de los tratados de derechos humanos y en específico en el tema de las personas adultas mayores. La Constitución en su artículo 4 ha previsto que el Estado y la sociedad protegen a la persona anciana en estado de abandono. En igual sentido, nuestra legislación ha previsto a través de la Ley 30.490 la protección a la persona adulto mayor. Dentro de esta ley se ha regulado y se ha previsto como uno de sus derechos tener un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial y administrativo dentro de los que participe, así como acceder en condiciones de igualdad y apropiadas cuando se encuentre privada de libertad. También tienen como derecho las personas adultos mayores a recibir el apoyo de la familia, a desenvolverse en un ambiente agradable dentro de la sociedad, a gozar de una vida saludable, a participar en la vida política de la sociedad, elevando su autoestima. Es deber del Estado promover todo este desarrollo armonioso de las personas adultos mayores, haciendo diversas actividades, tanto culturales, políticas, educativas, que hagan de que la persona adulto mayor pueda participar activamente en la sociedad. Además, las personas adultos mayores tienen derecho a tener acceso prioritario o preferente dentro de las prestaciones de salud, llámese hospitales, postas médicas y clínicas. Es lamentable y muy penoso como Estado ver constantemente en las noticias que muchas personas adultos mayores se mueren esperando atención sentados en sus sillas de ruedas. Estas imágenes no deberían ser repetitivas y mucho menos como Estado no debería quedarse sin darle la respuesta oportuna que se merece. Entonces, aunado a estas deficiencias en el sistema de salud, también dentro del sistema judicial se advierten que miles y miles de peruanos y peruanas de avanzada edad sufren constantemente este olvido por parte del Estado porque no se le brinda esa atención prioritaria, preferente y oportuna que merecen sus casos, en donde el adagio que se dice que justicia que tarda no es justicia, resulta mucho más aprensivo en las personas de edad avanzada. Además, es necesidad y obligación del Estado fomentar una sociedad sensibilizada con respecto a los problemas, a las necesidades de las personas adultos mayores. No se debe tampoco desconocer el derecho que tienen las personas adultos mayores para desarrollar actividades de acuerdo a sus condiciones físicas, intelectuales y sobre todo no se debe explotar a las personas de avanzada edad. Asimismo, el Estado debe proveer información adecuada y oportuna sobre los derechos de las personas adultos mayores para acceder a sus pensiones por parte de la ONP o por parte de la AFP. Pero lamentablemente estas obligaciones que tiene el Estado son las más olvidadas. Problemas vinculados a la persona adulto mayor. Un problema que aqueja a las personas que se encuentran dentro de este grupo vulnerable es la violencia. La violencia que aqueja y afecta no solo en lo que se refiere a la salud de las personas adultas mayores, sino también esa violencia de tipo económico. Muchas veces estas personas no cuentan con los recursos necesarios ni siquiera para atender sus necesidades básicas. Es más, sufren el olvido de sus propios familiares. La violencia es un problema social que aqueja a toda nuestra sociedad, constituye un abuso y sobre todo en la violación de los derechos fundamentales de las personas. Las personas adultos mayores, y entre ellas las mujeres, muchas veces, además de ser pasibles de esta violencia u olvido, son pasibles de una violencia física,
dentro del hogar que se ha constituido y que, aunado a la dependencia que presentan, agrava más su situación de vulnerabilidad. Es así que la Corte Interamericana, en sus últimas sentencias, ya viene desarrollando los conceptos de interseccionalidad, es decir, la concurrencia de una o más vulnerabilidades que se pueden presentar en determinadas personas. Por ejemplo, en el caso de las personas adultas mayores, estas personas, además de presentar esa vulnerabilidad en atención a su edad, podrían presentar otra vulnerabilidad, como por ejemplo pobreza extrema o pertenencia a un grupo determinado étnico o de género, que agrava más su situación. Muchas mujeres adultas mayores dentro de sus hogares sufren estos maltratos, además por el abandono de su propia familia. Asimismo, la familia y la sociedad deben adoptar medidas necesarias y tomar conciencia del abandono en que se encuentran. De otro lado, los prejuicios a los que son sometidos las personas adultos mayores muchas veces provienen de considerarlas como unas personas que no tienen ningún valor para la sociedad o que no tienen capacidad jurídica para determinar o tomar decisiones en su vida cotidiana. En cuanto al protocolo de las personas con discapacidad, podemos decir, como ya se ha señalado, que este protocolo ha sido consensuado y validado por jueces y juezas de todo el país en agosto del 2017 y oficialmente ha entrado en vigencia para el Poder Judicial en enero del 2018. El protocolo se encuentra enmarcado dentro del artículo 11 de la Convención de las Personas con Discapacidad, al que se ha adherido el Perú en el año 2009. Además, en lo que se refiere a las personas adultas mayores, se encuentra previsto en el artículo 31 de la Convención Interamericana de la Protección de los Derechos de las Personas Adultos Mayores y en la regla número 6 de las 100 reglas de Brasilia, a las que el Poder Judicial se ha adherido en el año 2010. Todo este marco normativo internacional reconoce el ejercicio pleno de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Además, adopta todas aquellas medidas necesarias o esos ajustes personalizados a cada necesidad de la persona. Otra garantía que se ha establecido en el protocolo conforme a este marco internacional es promover la accesibilidad, es decir, que el Poder Judicial en todas sus actuaciones debe garantizar que los locales no tengan estas barreras de infraestructura que muchas veces dificulta que la persona con discapacidad pueda concurrir al Poder Judicial a hacer seguimiento a sus casos, por lo que se debería tratar en lo posible de contar con ascensores, si no se cuenta con ambientes adecuados para que se puedan realizar las diligencias, que se establezca que éstas sean realizadas de manera accesible en el primer piso, que se pueda dar información, que el personal administrativo y jurisdiccional esté en condiciones de dar atención sin discriminar y sin generar estigmatizaciones en las personas con discapacidad. Estos ajustes, como se les dice, son personalizados, es decir, si la persona tiene una discapacidad física o motora para trasladarse, se debería contar con rampas que faciliten el acceso. Si la persona tiene una discapacidad visual, se debería contar con sistemas de notificaciones en braille o auditivas, de tal forma que la persona pueda hacer seguimiento de manera autónoma de sus procesos judiciales. Además, este protocolo reconoce autonomía, dignidad y voluntad a las personas con discapacidad. En cuanto a la accesibilidad no debe ser solo una accesibilidad en las infraestructuras, sino una accesibilidad para poder exigir la tutela de sus derechos fundamentales, es decir, que no le genere un costo que agrave más su condición. Es por eso que las personas con discapacidad en algunos procedimientos, cuando requieran la presencia de un intérprete de señas, este intérprete de señas debe ser solventado por la institución para no generar indefensión de su parte.
también tienen garantizado la asistencia legal y una defensa pública. Lo que se quiere buscar es que tengan una defensa especializada que no vulnere o que no haga más agravante su situación. Otro derecho que se establece en el protocolo es el derecho a tener un intérprete, ya sea que tenga una discapacidad auditiva, sería un intérprete en el lenguaje de señas peruano, o si se advierte que de repente esta persona con discapacidad o esta persona adulto mayor requiere de un intérprete en lenguaje quechua, aymara, se debería facilitar sin costo alguno. También se deben adoptar medidas procesales. De esta forma, la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad ha implementado el aplicativo de la alerta adulto mayor que facilita a las personas adultas mayores que sus expedientes tengan un trato preferencial o prioritario dependiendo del margen de edad en la que se encuentren, y además si presentan alguna discapacidad que tengan esa atención prioritaria. ¿Qué significa eso? Que sus diligencias, sus proveídos y su atención tiene que estar preferente, tiene que tener una mayor celeridad. Medidas de organización y gestión judicial. Dentro de cada despacho se debe ambientar o adecuar para la atención a las personas con discapacidad. Esta adecuación o esta ambientación muchas veces por cuestiones de infraestructura resulta materialmente imposible, pero si no se pudieran acondicionar en cada uno de los despachos, se debería facilitar que esta persona tenga contacto con el secretario o con el juez, los cuales están obligados a atenderlos para brindarles ese acceso a la justicia en igualdad de condiciones en las que para que exista esta igualdad se requiere de esa atención especializada en cada caso concreto. Medios de apoyo. Si la persona con discapacidad requiere utilizar silla de rueda o ir acompañada con un perro guía o requiere estar sobre todo acompañada con más familiares, se debería permitir o dar todas las facilidades para que estos medios de apoyo puedan concurrir a las diligencias. Se debe asimismo hacer todos los ajustes necesarios que faciliten que la persona con discapacidad pueda acceder a la justicia. Estos ajustes necesarios podrían tratarse de la simplificación, de evitar que concurra de manera reiterada al juzgado, entendiendo el costo del traslado, entendiendo la incomodidad y entendiendo sobre todo que podría agravar más su condición de salud. Respecto a la capacidad jurídica, la Convención en el artículo 2 establece que todas las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica, es decir, se presume la capacidad. La Convención de las personas con discapacidad se encuentra desarrollada dentro de un modelo social que entiende la discapacidad no como una enfermedad, no como un castigo, sino como las limitaciones que tiene la sociedad para brindar atención a las personas con discapacidad, para que ellas puedan desenvolverse y desarrollar todos sus derechos. Estas limitaciones pueden ser de tipo económico, de tipo infraestructura, de tipo hospitalaria. La capacidad jurídica que se presume en las convenciones reconoce que estas personas con discapacidad puedan tomar decisiones, tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías, utilizando los medios de apoyo necesarios y sobre todo a ser atendidas dentro de un plazo razonable. ¿Qué significa con los medios de apoyo necesarios? Si las personas con discapacidad se trata de una persona que tiene discapacidad visual, probablemente requiere que se le lea la resolución que se le está notificando. Dentro de las Cortes se han desarrollado un sinnúmero de buenas prácticas y una de ellas consiste en dar lectura, o sea, no basta con dejar la cédula de notificación en la casa
o en el domicilio señalado de la persona a notificar, porque si ésta tiene una discapacidad visual no va a poder leer la resolución, no va a poder enterarse de qué es lo que se le está notificando. En ese caso tendría que leerse la cédula. Otra buena práctica y que está implementándose en la Corte de Cajamarca es la notificación a través del sistema Braille. De acuerdo a ello, se le notifica a la persona y puede tomar conocimiento de manera autónoma del sentido de las resoluciones. Además, se deben adoptar en todos los juzgados las medidas necesarias a través de formas adecuadas y de medios pertinentes de apoyo. Por ejemplo, si la persona con discapacidad necesita de un intérprete de señas, se debería facilitar ya sea de manera virtual o presencial. La interdicción civil de las personas con discapacidad debe ser la última ratio. Siempre se debe favorecer el reconocimiento del ejercicio de la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad. Información procesal y atención. Antes de entrevistarnos con una persona con discapacidad, se le debe explicar qué tipo de procedimientos se encuentra realizando, cuáles son sus derechos, cuáles son los actos procesales que se van a realizar. Se le debe informar sobre cuál es su condición y su nivel de participación dentro del proceso, si va en calidad de testigo, si va en calidad de víctima, si va en calidad de demandante. Se le debe señalar y garantizar todos sus derechos. Se debe informar y brindar esos medios de apoyo técnico-jurídico. Asimismo, antes de que se inicie alguna diligencia, se le debe garantizar su participación asegurándose de manera real y asertiva que pueda entender y comprender el desarrollo de la misma. Por ejemplo, si es una persona sorda, se debe verificar que ésta pueda leer los labios o si no, si es que usa audífonos, que esté comprendiendo la comunicación de manera real y en su integridad, o si de repente tiene restos auditivos en determinado oído, tratar de hablarle o de comunicarse por intermedio de ese oído en el cual podría escuchar y entendernos de manera directa. Se debe utilizar un lenguaje claro y sencillo para que las personas puedan entender todos los actos procesales y todas las diligencias. Si ya de por sí el lenguaje jurídico a veces resulta bastante complicado y técnico, se debe facilitar la comprensión de las resoluciones, de los actos y sobre todo del proceso. Asimismo, en cuanto a la accesibilidad y protección de su dignidad, se debe garantizar todo este acceso a las instalaciones judiciales y se debe promover la reducción de las barreras arquitectónicas. Es bastante saludable que se esté disponiendo el uso de rampas en los locales del Poder Judicial, que se cuente con sillas de ruedas, con ascensores, e incluso sería idóneo que existan personas o intérpretes de señas que puedan comunicar o acercar a las personas con discapacidad. Se debe además respetar su derecho a la intimidad y a su imagen y la protección de sus datos personales. Se debe garantizar que puedan concurrir a los locales del juzgado de manera cómoda y accesible, haciendo que las diligencias se realicen en la hora y fecha programada a fin de no afectar a las personas para que debiendo concurrir otro día o esperando innecesariamente hasta la realización de las audiencias. Respecto de la discapacidad auditiva, cada una de las diligencias que se tengan que realizar con personas con discapacidad auditiva se debe facilitar el intérprete de señas o como ya se ha señalado, garantizar que éstas puedan establecer la total comprensión de lo que se está resolviendo.
En cuanto a la discapacidad visual, se debe permitir el acceso de los perros guías, de personas acompañadas o implementar progresivamente los sistemas audio o braille de manera digital, ¿no? Implementar el programa JAWS o programa de lectura de pantalla. En cuanto a la discapacidad mental, se debe garantizar que se cuente con un apoyo de un equipo multidisciplinario que pueda brindar todas las facilidades para garantizar si esta persona con discapacidad psicosocial se encuentra ubicada temporalmente o ver hasta qué punto resulta funcional, para que en casos nos encontremos ante un proceso de interdicción, esta medida sea la última utilizada por los jueces. Se debe flexibilizar la obligatoriedad de la presencia física de las personas con discapacidad psicosocial, toda vez que el estar en ambientes extraños o a veces no tan agradables puede generar cierto pánico. Se debe evitar en lo posible que concurra de manera reiterada al juzgado. Otro derecho que se ha garantizado dentro del protocolo es que la persona con discapacidad psicosocial pueda expresar sus opiniones, sea escuchada para comprender cabalmente cuál es su decisión, porque la Convención de las Personas con Discapacidad reconoce la capacidad jurídica. Entonces, no debemos excluirlo en las decisiones que se van a tomar sobre su persona. Las reglas de Brasilia, en la regla número 6, ha establecido que las vulnerabilidades, que el acceso a la justicia deben adoptarse todas aquellas medidas que generen que todas las personas que se encuentran dentro de un grupo vulnerable, ya sea por condición de edad o por condición de discapacidad, puedan concurrir en igualdad de condiciones que el resto de las personas. Es decir, aquí la regla no se aplicaría en dar un trato igual a todos los justiciables, sino que si nos encontramos frente a una persona con discapacidad o a una persona adulta mayor, tendríamos que darle un trato preferencial atendiendo a su condición para que de tal manera tratar de equiparar y que esta persona pueda acceder a la justicia al igual que cualquier persona. La Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad viene desarrollando campañas de sensibilización a nivel nacional y asimismo protocolos de actuación judicial. Actualmente el que se ha implementado es el protocolo de discapacidad que ha sido lanzado en enero del 2018, pero estamos próximos a implementar el protocolo de atención judicial de persona adulto mayor y el protocolo de atención judicial de las cámaras GESEL para el caso de niños y niñas víctimas de violencia. Muy agradecidos estamos por toda la atención brindada y por el compromiso que se está asumiendo de brindar un mejor servicio a las personas en condición de vulnerabilidad, ya sea porque se encuentren en situación de persona adulta mayor o porque sean personas con alguna discapacidad, porque estos grupos vulnerables son los que requieren una atención preferente y prioritaria por parte del Estado para que les garantice el acceso a la justicia de manera idónea.